muy buenas noches hermanos. Señor les continúe bendiciendo a todos. En esta noche estamos en su estudio bíblico de cada semana en la Iglesia Bautista Los Prados, una comunidad de amor. Le damos gracias a Dios por darnos esta oportunidad, tratando de tener el contenido a tiempo para continuar con este estudio que a todos nos está gustando, a todos nos está apasionando. Unos poquitos lo ven por Instagram, otro poquito lo ve por el Facebook Live, otro grupo lo ve por YouTube y otros lo ven, ¿verdad?, a medida que se le va compartiendo uno de estos links y enlaces. Y le damos gracias al Señor por esta maravillosa oportunidad que tenemos nosotros en esta noche con esto. Gracias al Señor que ustedes están aquí con nosotros. Saludos a Joan, que está ahí en vivo. Y Joan, ¿se está escuchando bien? Larisa también, Dios te bendiga. Qué bueno que estás ahí. Larisa se cambió para el Instagram. Después de que abrimos el Instagram, Larisa dejó la transmisión del Facebook. Pero qué bueno que estás ahí con nosotros. También vamos a ver qué tal está por el Facebook para continuar en esta noche. Gracias a ustedes que están con nosotros y nos dan la oportunidad de vernos, de continuar aquí, de seguirnos. Y por el Facebook vemos también aquí que estamos transmitiendo, se está escuchando bien también. Le damos gracias al Señor por esto, gracias a cada uno de ustedes que están siguiéndonos. Continuamos con su estudio, la palabra para estos tiempos, la palabra para estos tiempos. Y es un estudio basado en las profecías que nos dio el Señor Jesucristo en Mateo 24, como un pequeño apocalipsis, Mateo 24 y 25, que son desarrolladas en el libro de Apocalipsis, el último libro de la Biblia, donde tenemos las revelaciones de la palabra de Dios. Ahí tenemos esas revelaciones del Señor, de su palabra, en Apocalipsis, y la vemos aquí. Cuando llegamos entonces a Apocalipsis, que es un libro de literatura apocalíptica, que es un estilo gramatical un poco distinto a las profecías, utiliza un lenguaje muy simbólico, muchos enigmas, como manera de tratar y describir el futuro con palabras del momento, pero utiliza mucho acontecimientos históricos. Y eso lo vemos repitiendo. Entonces en este libro Apocalipsis vemos la estructura gramatical y vemos 4 visiones. La primera visión dada para las iglesias y luego siguen las otras visiones mostrando cómo Dios va a llevar a la iglesia, los que han creído en Cristo, a través de todo esto. En la segunda visión, los capítulos 4 en adelante, hasta el capítulo 17, ahí vemos que es donde estamos, vemos los capítulos 4 y 5, vemos el libro, un libro que está en el cielo, que este libro, como dijimos, tiene los acontecimientos finales. Y estos acontecimientos que tiene, el libro está sellado con 7 sellos. Esos sellos están en los capítulos 6 y 7 de Apocalipsis. Cuando se tocan los sellos y terminan los sellos, vienen entonces 7 trompetas. Entonces ahí mismo vemos el estilo literario: 6 sellos, 7 trompetas, 7 toques de trompeta, donde estamos, y la vamos a mencionar rápidamente para entrar donde vamos hoy. Las 7 trompetas son 7 plagas. La primera es una plaga de granizo y fuego con sangre. La segunda es una masa ardiendo tirada al mar. La tercera es un meteoro ardiendo también tirado al agua dulce. La cuarta trompeta, el cuarto toque de trompeta, es la herida de las lumbreras. Y la quinta trompeta trae las langostas demoníacas. Y ahí donde dice que el primer ay
pasó. Y aquí vienen aún 2 ayes. Vamos a mencionar un poquito de esos ayes más adelante. Entonces viene la sexta trompeta, el sexto toque de trompeta, que son caballos demoníacos con poder demoníaco. Y ahí entramos nosotros aquí a donde vamos a estar en esta noche, en la séptima trompeta, el toque de la séptima trompeta. Antes de ir ahí vamos a leer el contenido que tenemos en la Biblia. Apocalipsis 11, capítulo 11, vamos a leer desde el verso 14 hasta el verso 19. Luego oramos y continuamos con este estudio. El segundo ay pasó. He aquí, el tercer ay viene pronto. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: te damos gracias, Señor, Dios Todopoderoso, el que eres y el que eras y el que has de venir. Porque has tomado tu gran poder y has reinado, y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. El toque de las 7 trompetas por los 7 ángeles empezó en el capítulo 8. Y ya aquí, para terminar el capítulo 11, tenemos el toque de la séptima trompeta, que no solo completa las trompetas, sino también los sellos. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor, en esta noche por este tiempo de estudio. Te pido, Dios Todopoderoso, que tú obres y que bendigas todo este tiempo, que sea para la gloria y honra tuya, que seamos edificados, afirmados y animados. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. La séptima trompeta, entonces, no solo completa las trompetas, sino que completa los sellos. Recordemos que los 7 sellos son los que mantienen el libro con los acontecimientos finales cubiertos. Los sellos mantienen el libro cerrado y no permiten que sea desvelado lo que hay dentro. Cuando se empiezan a abrir los sellos, se van revelando las cosas a acontecer a partir del momento de la revelación, pero no necesariamente el mismo fin, sino los acontecimientos desde ese punto que ya son futuros porque llegarían luego de la revelación. Pero luego de abrirse los 6 sellos, que por supuesto sigue entonces el séptimo sello, vemos que viene el toque de las 7 trompetas, que es donde estamos. Pero el séptimo sello fue quitado y no vimos ninguna plaga, ningún ay, ninguna catástrofe, ningún evento, sino que inmediatamente pasó a las 7 trompetas. Lo que nos dice que el toque de las 7 trompetas es el contenido mismo del séptimo sello. O sea que todavía no hemos entrado del todo dentro del libro, sino que puede ser que el sonido de esta séptima trompeta entonces nos lleve dentro del libro al acontecimiento final. Aquí vemos cómo el patrón literario continúa. Luego del interludio entre la sexta y la séptima trompeta,
entonces procedemos. Pasó el interludio del ángel con el librito y la medición del templo con los dos testigos. El ángel con el librito habla de que este librito es la palabra de Dios, los juicios proféticos enviados y la confirmación de Dios al apóstol Juan, quien recibió la profecía de continuar su ministerio profético y seguir predicando. De una manera diciéndole que luego de esto, la próxima trompeta, los juicios serán más intensos. Por su parte, la medición del templo con los dos testigos es la manera apocalíptica de ilustrar la salvación de todo Israel antes del fin del mundo. Pero asimismo, entre el sexto y el séptimo sello también hubo un interludio con dos multitudes, una incontable y otra 144,000, que nos revelan la protección del pueblo de Dios antes, durante y después de la hora de prueba que ha de venir sobre toda la tierra. Y el tiempo entonces que trae el toque de la séptima trompeta, donde estamos leyendo, donde estamos viendo hoy, es el tiempo del fin. El tiempo que trae el toque de la séptima trompeta es el tiempo del fin. Ese es el tiempo del fin que trae el toque de la séptima trompeta. Cuando decimos tiempo del fin, no estamos hablando del fin como un evento puntual, sino como una serie de eventos finales. Así como veíamos o vimos en Apocalipsis 9:6, que si tiene la oportunidad puede verlo ahí en pantalla. En Apocalipsis 9:6 dice, y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Notemos ahí especialmente la frase, está en rojo en pantalla, los que pueden verlo, los que no, no importa, porque la voy a enfatizar, en aquellos días. Esa frase nos habla de que no es un día, no es un momento, sino muchos días, una serie de eventos, un tiempo extendido. El tiempo del fin es un tiempo extendido. Pero la buena noticia es que durante el terrible tiempo del fin, los creyentes en Cristo serán preservados y todo Israel será salvo. Dios, antes de continuar diciéndonos de todas las catástrofes y plagas venideras, Dios se aseguró con los dos interludios de que nosotros sepamos que en Cristo podemos ser preservados y que Él va a cumplir su promesa al pueblo de Israel y que durante ese tiempo Israel será salvo. Eso es lo que vimos en el capítulo 7, el capítulo 10 de este libro de Apocalipsis. Ahora, entrando aquí en nuestro pasaje, vemos en el versículo 14 de Apocalipsis 11, donde leímos, el segundo ay pasó. He aquí el tercer ay viene pronto. Los toques de las últimas tres trompetas son tres ayes. Un ay de que viene algo grande, un ay de asombro. ¿Verdad? Escribiendo las personas confunden ay con H de que existe, ahí de lugar con H intercalada y con I latina y acento al final, y ay sin H y con I latina al final, que es que es un ay como de un asombro o de un pesar, de algo malo. Y cuando habla de estos ayes, habla de tres eventos catastróficos grandes.
entre todos los eventos y todas las plagas mencionadas, se hace un énfasis, se le llaman 3 ayes, porque son terribles. El segundo ay pasó porque el primer ay, lo vamos a ver de nuevo, fue la quinta trompeta, el toque de la quinta trompeta. Ahora, al terminar todo lo que tenía que ver con la sexta trompeta, que terminó el interludio, vuelve y sigue aquí y menciona este segundo ay. Y dice que el tercer ay viene pronto. Dice en Apocalipsis 9:12, cuando el primer ay pasó, he aquí vienen aún 2 ayes después de esto. Eso fue cuando sonó la quinta trompeta y se revelaron sus eventos catastróficos. Ese era el primer ay. Entonces, la sexta trompeta fue el segundo ay que pasó, y lo que nos está diciendo a nosotros es que ya viene el toque de la séptima trompeta. Al tocarse la séptima trompeta, no vemos ningún ay inmediato, sino que el ay de la séptima trompeta, como el toque de la séptima trompeta misma, consiste en otra serie de 7. Al igual que el séptimo sello, está constituido por 7 toques de trompeta. La séptima trompeta misma está constituida o constituye el derrame de 7 copas de ira, que veremos luego más adelante. Lo que vuelve y nos repite el paralelismo literario de Apocalipsis. Míralo aquí, para que no nos confundamos. Las 7 trompetas constituyen el séptimo sello. Teníamos el libro sellado con 7 sellos. Luego que se quitan los 6 sellos, cuando se abre el séptimo sello, no se dice nada de ese séptimo sello, sino que lo que se menciona son 7 trompetas, porque esas trompetas están dentro de este séptimo sello. Este séptimo sello. Ahora, cuando se tocan las 6 trompetas y viene y se toca la séptima trompeta, también vuelve y sucede lo mismo. No se va a decir nada, porque la séptima trompeta está constituida por el derrame de las 7 copas de ira. Los 7 sellos no solo llevan a las 7 trompetas, sino que todavía estamos ahí. Es como si estuviésemos en matemática abriendo paréntesis y corchetes, y todavía seguimos con signos de puntuación dentro y tenemos que ir despejando, pero al final estamos dentro. O si estuviésemos haciendo un bosquejo con números romanos, que normalmente se hace, hay diferentes, se hacen con números romanos o números ordinales, cardinales, como lo quieran usar. Pero si lo hace con números romanos, usa número romano, luego usa letra mayúscula, luego usa número, luego del número entonces usa por debajo letra minúscula, y así sigue haciendo. Sería como que estamos todos todavía dentro del mismo punto. El primero que tiene 7 puntos, entonces el séptimo tiene 7 subpuntos, y ese séptimo subpunto tiene 7 subpuntos. Y ahí es donde nos lleva la séptima trompeta. O sea que continuamos aquí con el pasaje. Leemos el verso 15 del capítulo 11 del libro Apocalipsis, donde estamos, y nos dice lo siguiente. El séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos.
Aquí vemos que voces angelicales anuncian el fin y muestran que ha llegado el gran triunfo de Dios. Ahora los reinos del mundo vienen a ser de nuestro Dios. Y aquí vemos una verdad teológica del presente y de toda la historia de la humanidad. Y es que todo poder humano, todo gobierno humano, todo reino humano está detrás de una misma y sola autoridad. Y eso lo podemos ver no solo aquí, cuando usted estudia Efesios 6, donde habla de la armadura de Dios, de estar firme contra las acechanzas del diablo, y habla de los principados, potestades, gobernadores de las regiones. Son las mismas palabras que se utilizan para príncipes, eso de principado, potestad, gobernadores, son las mismas palabras que se usan para los que gobiernan, para los que presiden. Y por eso que lo que se le llama el ámbito del poder es algo tan difícil para muchas personas, y por eso muchas personas se corrompen. Claro, está en su corazón, desde lejos llegan algunas personas que no, que ya eso es otro tema. Pero eso es un ámbito donde se siente más el poder del enemigo, porque detrás de todos los reinos humanos hay una sola autoridad, que es la autoridad del maligno. Por eso al final, y lo vamos a ver, y se ve aquí en el libro de Apocalipsis, todos se unirán a una fuerza con el anticristo. Eso nos dice a nosotros que la oposición a la que se enfrentarán los seguidores de Dios en los tiempos finales no será diferente a la oposición de toda la historia de la cristiandad. Sí, va a haber, la persecución va a ser mayor. Ahora mismo muchos no estamos, gracias a Dios, no estamos sufriendo ese nivel de persecución al nivel de la vida por creer en Cristo, por ser cristianos. La intensidad de la persecución va a ser mayor, pero es el mismo poder que va a estar después que está ahora. Es el mismo maligno, son los mismos demonios que están detrás de todo eso, que se oponen a Dios, a todo lo que se levanta en nombre de Dios, que se oponen a la iglesia, que se opone al evangelio. En ese sentido teológico, espiritual, no va a ser diferente a la misma oposición de toda la humanidad. El maligno siempre ha estado detrás de toda fuerza contraria a Dios, siendo él la fuerza misma, quien se opone a Dios, a los suyos y a los planes de Dios. Porque el espíritu del anticristo ha estado operando desde los mismos días del apóstol Juan, que es el autor humano del libro Apocalipsis. Mire lo que él dijo, o Dios dijo a través de Juan, en la primera carta de Juan, el capítulo 4, verso 3. Y todo espíritu que no confiesa que Cristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Ese espíritu ha estado ahí. La persona descrita como el anticristo, como tal, en su completa potencia, ejerciendo su poder y dominio completo al máximo, llevándolo a toda magnitud, todavía esa persona no ha llegado, pero sí ha estado el espíritu anticristo y sí ha habido muchos anticristos, pero no el anticristo. Y eso es lo que nos está diciendo la palabra aquí. Y cuando llegue el fin, que sea establecido el reino de Dios, todos los reinos del mundo dejarán de operar por la fuerza del maligno y estarán en las manos de Dios. Cuando todo el conflicto final termine, el reino mundial completo será de Cristo. Cuando todo el conflicto final
termine, el reino mundial completo será de Cristo. De acuerdo a la primera carta a los Corintios, el capítulo 15, los versos 24 al 28, habrá una sucesión de reinos, del reino del Hijo, del Señor Jesucristo, al reino del Padre. Dice 1 Corintios 15, 24 al 28, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Para que Dios sea todo en todos. Eso es lo que va a suceder en el fin. Cristo va a establecer su reino antes del fin y luego entregará ese reino al Padre. Aquí no especifica cuál reino es, pero todo eso es parte del mismo reino de Dios, del establecimiento físico del reino de Dios, de la consumación del reino de Dios. Seguimos leyendo aquí en nuestro pasaje, el verso 16 de Apocalipsis 11 nos dice, y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos, se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios. Ya habíamos visto esos 24 ancianos anteriormente, que están ahí siempre delante de Dios. Y más adelante vamos a hablar de ellos, quiénes son, en otra ocasión. Cuando estos 24 ancianos empiezan, se postran adorando a Dios, diciendo ¿qué? Verso 17. Diciendo, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Estos versos 16 y 17 hacen lo que vemos mucho en los salmos y en la poesía bíblica. Repetir algo con otras palabras. Los 24 ancianos dicen básicamente lo que las voces angelicales anunciaron en el verso 15. Dios, en su soberanía, ha permitido que el hombre y los demonios gobiernen. Pero su tiempo ha llegado y el reino de Dios es establecido. Ese establecimiento del reino que se habla aquí es la consumación de la redención, es el aspecto físico absoluto de su reinado, no el aspecto espiritual que ya hoy gozamos los que hemos creído en Cristo, porque Cristo está sentado en el trono a la diestra del Padre y reina en los corazones de aquellos que han nacido de nuevo. Y el maligno está limitado a la iglesia porque las puertas del Hades no prevalecen contra la iglesia. Pero el reino de Dios no ha sido consumado. Y a eso se está refiriendo aquí, a ese establecimiento y esa consumación completa del reino de Dios. Verso 18 de Apocalipsis 11. Y se airaron las naciones
Y tu ira ha venido y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. El día del juicio será de condenación para los que no han creído en Cristo. Dice que cuando llegue esto, vendrá el tiempo de juzgar. El día del juicio será para condenar a los que no han creído en Cristo. Y esto yo sé que lo hemos escuchado, pero vamos a aclararlo un poquito porque hay personas que dicen, pero mira, los cristianos se creen que son mejores, que ellos se van a salvar, que Dios los va a salvar a ellos y que no va a condenar a los otros. No. Si se creen mejores algunos, están muy mal. Es una muy mala actitud y puede ser aún que no sean cristianos. Pero la verdad es que todos somos culpables delante de Dios. Si vamos a un juicio delante de Dios, todos somos condenados, merecemos ser condenados. Sin embargo, Cristo murió para salvar a los condenados. Y al creer en Cristo, somos justificados, que eso es un término legal que significa declarado inocente, justo como si nunca hubiese pecado. Dios, entonces, al nosotros venir a Cristo, nos salva, nos perdona, nos justifica como si nunca hubiésemos pecado. Y Cristo, nuestro justificador, también nuestro abogado, que eso es lo que Él hace, nos justifica. Cuando venimos a este juicio de condenación por haber creído en Cristo, ya nosotros no somos hallados culpables, sino inocentes, porque hemos sido lavados por la sangre de Cristo y su sangre nos cubre y nos limpia todo pecado. Así que el juicio final será para condenar a todos los que no han creído en Cristo. Y algunos dicen, pero así sí es fácil. Sí, tú lo puedes hacer también, y si no lo haces es porque no quieres hacerlo. Todo aquel que quiera hacerlo puede hacerlo. Pero dice ahí, decía donde leímos en el verso 18, que el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos, los profetas, a los santos. El día del juicio también será para galardonar a los que han creído en Cristo. Entonces es para condenación a los que no han creído, pero a los que han creído en Cristo se les va a dar sus galardones, sus reconocimientos. Así como está aquí descrito. Los profetas, especialmente aquellos que llevan palabras proféticas, pero se aplica a los que sirven a Dios en ministerios de predicación de la palabra. Los que sirven a Dios y los santos, que recuerde que es un término que se utiliza en la Biblia siempre para referirse a todos los que han creído en Cristo, porque han sido santificados por Dios, separados del mundo para Dios. Y todos los que temen su nombre, es como, eso puede bien traducirse, aún los que temen su nombre. O sea que Dios va a galardonar a los profetas y a los santos, aún los que temen su nombre. Estos son los que temen su nombre. Lo que quiere decir ahí. O sea que el día del juicio, si estamos en Cristo, no es aterrador para nosotros, sino que es un día donde seremos galardonados por lo que merece galardón y por lo que no seremos galardonados. Y dice el verso 19 de este pasaje, ya el último versículo, donde viene el toque de la séptima trompeta. Y como les decía, ya ahí termina la séptima trompeta y no dice nada, porque al igual que el séptimo sello, no son un contenido en sí mismo, sino la próxima serie de 7 que vienen, que en este caso será el derramamiento de las 7 copas de ira. Dice el verso 19, y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo,
y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Aquí volvemos y Dios hace énfasis en lo mismo. El templo de Dios fue abierto. Es otra manera simbólica de decir que el reino de Dios es establecido. El templo de Dios es abierto, o sea, la presencia misma de Dios física es accesible a todo el mundo. Recordamos que ya Cristo murió por nuestros pecados y con su muerte nos cuenta la Biblia que se rasgó el velo del templo en dos. El templo estaba dividido en dos lugares, el lugar santo y el santísimo. Al lugar santo podían entrar los judíos y al lugar santísimo solo entraban los sacerdotes, el sumo sacerdote una vez al año. No todo el mundo tenía acceso. Y aunque el templo representa la presencia de Dios, la misma presencia de Dios estaba presentada en el lugar santísimo. Y era algo tan santo que cuando entraba el sumo sacerdote una vez al año, entraba amarrado con una soga y unas campanitas, que si dejaban de sonar, eso es porque cayó muerto y Dios lo mató, porque no estaba en comunión. Entonces nadie podía entrar, lo alaban y lo sacaban. Ya Cristo había hecho esto. Y ahora a través de Cristo tenemos entrada fija al trono de la gracia. Pero el templo que había, aunque fue destruido, sigue limitado a Israel, pero abierto a todo el creyente en Cristo. Pero aquí más que una verdad espiritual, se hace tangible que el templo de Dios es abierto. Y en Apocalipsis, cuando habla del templo de Dios, no siempre está hablando de un templo, de la construcción de un lugar de congregación. Cuando habla de que el templo de Dios fue abierto en el cielo, ahora mismo no hay un templo, sino de que se permite que el reino de Dios sea establecido y que podamos tener acceso directo a Dios, acceso físico. El templo de Dios es abierto, es una representación simbólica de la presencia de Dios en la consumación escatológica. Recuerde que escatológico tiene que ver, escatología es la doctrina de los eventos del porvenir, de los eventos del fin, de los eventos finales, de los eventos de los últimos tiempos. Entonces, cuando se consume, cuando se lleve a cabo todo, eso es lo que significa aquí. Pero el templo de Dios abierto es una prolepsis, porque no ocurre hasta los capítulos 21 al 22. O sea que es una representación de algo que va a suceder. Como nos estamos acercando a los tiempos del fin, aquí nos dice que ya lo que va a pasar en el fin, que se establece el reino de Dios, pero todavía no se ha establecido. Cuando es abierto el templo de Dios, dice en el verso 19, donde estamos, de Apocalipsis 11, que el arca de su pacto se veía en el templo, el arca del pacto. El arca del pacto aquí es un recordatorio de que Dios es el Dios del pacto, de la promesa, tal y como está en el libro de Efesios. Nos recuerda a nosotros y nos da la seguridad de que en la consumación de la redención, en el final, cuando Dios establezca su reino, cuando se acabe todo, toda la maldad humana y Dios establezca su reino, se cumplirán todas las promesas desde el primer pacto hasta el nuevo pacto. Eso es un aliento más para nosotros. Podemos seguir confiando en Dios porque sus promesas se cumplirán. Y las que no se hayan cumplido se van a cumplir luego.
y la que no veamos en vida la veremos en la consumación de la redención. Podemos seguir confiando y creyendo en Dios. Cuando se veía esto, dice el verso 19 de Apocalipsis 11, que hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Los relámpagos, voces, truenos, terremoto y granizo representan la majestad y poder de la presencia divina. Para nosotros hoy día sería como fuegos artificiales. Antes de un gran evento, como una presentación. Pero recordemos que antes de este bello y lindo final, falta más. Falta el tercer ay. El derramamiento de las 7 copas de ira. Pero estemos sin miedo. Porque en Cristo estamos seguros de ser preservados. En Cristo estamos seguros de ser preservados. Y si tú no estás en Cristo, solo tienes que venir a Cristo y puedes estar tan seguro como yo. No importa el tiempo que tengas, sino el lugar en que estés. Y si estás en Cristo, ese lugar espiritual ya es suficiente para estar guardado. Si Dios lo permite, la próxima semana continuamos con este su estudio, la palabra para estos tiempos, a partir de las 8 de la noche por estos mismos medios, y estaremos viendo. Muy interesante, porque en los próximos capítulos vamos a estar viendo un poquito más de detalles de este tiempo. Hasta ahora estamos viendo eventos, y qué viene aquí y qué viene después, como contándonos, solo narrándonos. Ahora, la fuerza del mal, el anticristo, la bestia, el falso profeta. Esos detalles vienen ahora en los próximos capítulos. Y como la gente habla muchas cosas, habla mucho del sello de la bestia, de que se lo van a poner en la frente, mucha gente con miedo, mucha gente tomándolo de relajo, mucha gente preguntándose que cómo va a ser y cómo va a pasar. Sería muy interesante que pueda estar con nosotros, pueda verlo, pueda escuchar y pueda aprender más, para que se sienta seguro, segura, tranquilo, tranquila en Cristo. El Señor les continúe bendiciendo, y si Dios lo permite, lo esperamos por la Iglesia Bautista Los Prados. Cuídense mucho, Dios les bendiga.